Hola de nuevo, compañeros. Como siempre, estoy muy agradecido porque sigan perseverando y aparte por tenerme paciencia en este su curso Matemáticas desde cero. Eh, para esta sesión, lo que yo busco trabajar es nuevamente las reglas del juego. Recordemos rápidamente lo siguiente. Así como en la vida, como en el ámbito legal y en las matemáticas, para poder trabajar con los números, debemos establecer reglas bien definidas que nos van a permitir entender el procesamiento o la interacción que ocurre entre números de un mismo tipo. Para el caso que nos atañe, estamos refiriéndonos únicamente a los números enteros. Entonces, es por eso que me veo la necesidad de nuevamente establecer propiedades que nosotros ya conocemos de los números naturales, pero que también se trasladan a los números enteros, tanto para su suma como para su multiplicación. Específicamente, hablemos de lo siguiente. En matemáticas, y más específicamente hablando, en los sistemas numéricos, o a medida que nosotros vayamos entendiendo cómo trabajan los diferentes tipos de números, no todo es ganar, ganar, ¿eh? Es decir, dense cuenta de algo trascendental. Al trasladarnos de los números naturales a los números enteros, nosotros también perdimos propiedades. Perdimos por completo la noción de ordenamiento numérico y además también perdimos la noción de primer elemento. ¿Esto por qué? Entendámonos que en los números enteros la recta numérica trabaja como, vamos a decirlo de esta manera, una manera abreviada de explicar hacia dónde crecen los números. Es decir, si crecen por la derecha del cero, los números van a ser positivos. Si los números crecen o se manifiestan por la izquierda del cero, decimos que son números negativos. Y es ahí nuestra imposibilidad de establecer un orden que nos permita identificar un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, etcétera, 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 bajo la condición de trabajo de la recta numérica para los números enteros. Bien, dejando de lado todo el párrafo que me acabo de tirar verbalmente, entremos en materia para comprender cuáles son las reglas bajo las que trabaja la suma de números enteros. Algunas de estas ya van a ser viejas conocidas para los que nos han acompañado desde el principio del curso. Entre ellas está la cerradura. Ya saben, como estamos trabajando matemáticas de la manera más granular posible, la primera vez que explique un tema, yo voy a dar la interpretación, mi interpretación de lo que yo entiendo verbalmente dentro de la expresión matemática o ecuación en su defecto, para que así ustedes puedan asimilarla de manera más adecuada. Y si además ustedes se siguen topando con la pared, vamos a decirlo así, conceptual del tema, más adelante voy a establecer algunos ejemplos numéricos para que se pueda aterrizar un poco mejor cada una de estas propiedades de los números enteros. Perdón, de la suma con números enteros. Entonces, hablaba de la cerradura, y esa es la típica de cualquier conjunto numérico. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la operación que conocemos como básica o elemental dentro de los números enteros nos va a arrojar
un resultado, un tercer número entero. Es decir, tenemos dentro de la suma a nuestros sumandos y el resultado de la suma, que es la adición, va a también ser un número que se encuentre en los enteros. Es decir, C existe en el conjunto de los números enteros. Ah, claro, recordemos, si estoy hablando de reglas, yo también tengo que establecer las mías. Cuando digo números enteros, quiero decir que con los sumandos que voy a estar trabajando a lo largo de esta sesión, también se van a encontrar embebidos en dicho conjunto. Es decir, A y B, que son variables, existen en los números enteros. Todo tiene que ser consistente. De otra manera, nosotros no podemos establecer cómo funcionan, ustedes disculparán, cómo funcionan los operadores dentro de este conjunto numérico. Entonces, reitero, si nosotros sumamos dos números enteros, es razonable que el resultado sea también un número entero. Es decir, C existe dentro del conjunto de los números enteros. Hablemos de la propiedad asociativa. ¿Ella de qué nos habla? Dice, establece la suma entre tres números enteros, A más B, esta la encerramos entre paréntesis, y si sumamos por la derecha de esa expresión, es lo mismo que si yo tengo A por la izquierda de una expresión en la que se encuentran sumándose B y C. Esencialmente, si lo volvemos a traducir, sería, no importa de qué manera se agrupen los términos, el resultado va a seguir siendo el mismo. Dense cuenta de esto. Por la izquierda de la igualdad, estoy agrupando el término A con B, mientras que a C lo dejo como un tercer elemento fuera del paréntesis. Por la derecha de la igualdad, yo lo que tengo es que estoy agrupando a B y a C para desarrollar una suma, mientras que existe un tercer elemento llamado A, el cual yo lo integro como un elemento independiente que va a sumarse al resultado de la suma de B con C. ¿De acuerdo? Eso es lo que establece la propiedad asociativa con números enteros. Algo que mencioné y pienso que es importante hacer hincapié en esos detalles que luego se me escapan a mí verbalmente es el siguiente. Fíjense de algo muy curioso. Tenemos términos agrupados, ¿sale? Un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra. Del lado del paréntesis que cierra, estoy sumando a un tercer número entero. Y de todas maneras, esta operación continúa teniendo validez. Ahora, observémoslo desde el otro plano de la igualdad. Tengo dos términos agrupados adentro de paréntesis y por el lado del paréntesis que abre, estoy adicionando un tercer elemento independiente a esta suma. Es por eso que yo hablé de suma por la derecha y suma por la izquierda. Esto es curioso porque no en todos
los conjuntos numéricos, inclusive en los que tengamos la oportunidad de abordar dentro de este curso, van a actuar de esta manera. La suma no es la misma si se hace por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, en los números enteros, así se actúa. La suma, y aparte también es una virtud de la propiedad asociativa. Es decir, tú puedes sumar por la derecha o por la izquierda. Y no va a haber ningún inconveniente. Pero ahora, esta propiedad es solamente una extensión, la asociativa, de una propiedad inclusive más elemental, que ahorita voy a mencionar. Fíjense que después de mi descarrilamiento con la propiedad asociativa, me di cuenta de que la propiedad inclusive más elemental, o vamos a decirlo así, que sostiene, la propiedad que sostiene a la propiedad asociativa es la conmutativa. Démonos cuenta por qué. Y vamos a leerlo primero de manera algebraica. A más B, siendo dos números enteros, es igual a B más A. Ahora, interpretémoslo bajo nuestras concesiones. ¿Qué me dice? Dice, tienes tú dos números enteros, no importa cuáles sean. Es por eso que yo las expreso como variables. Recordemos eso que es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si sumas A más B por la derecha, significa que sumar B más A, donde B se está sumando a la izquierda de la A. Observémoslo. Esto quiere decir, la propiedad conmutativa, que la suma con números enteros no es posicional. Es decir, el valor de la suma no va a cambiar si nosotros cambiamos la posición en la que estamos adicionando nuestros sumandos. Y ese es el poder fundamental de la propiedad conmutativa, que es inclusive más poderosa que la propiedad asociativa. Pasemos entonces a otra igual vieja conocida, que sería el elemento neutro. Ok, dicha propiedad nos establece lo siguiente. Nos dice, existe, y reitero otra vez, el calificativo, no el calificativo. La intención con la que voy a frasear esta propiedad es importante. Dice, existe un número entero tal que al sumarlo a un número entero cualquiera, para este caso A, nos va a otorgar como resultado el número entero A. Además, no importa si dicho elemento entero se suma ya sea por la izquierda o por la derecha. El efecto va a ser fundamentalmente el mismo. Es decir, no va a alterar el valor del número al que se está adicionando. Ahora, interpretémoslo de nuevo con nuestras habilidades verbales. ¿Qué dice? En la recta numérica tenemos un elemento, el cual conocemos como 0, es decir, la ausencia de valor. Ese 0, si lo sumamos a un número entero A, nos va a regresar el mismo número. Y no me importa si yo sumo al 0 por la izquierda o por la derecha, de todas maneras, no va a alterar el valor del número al que yo se lo estoy
sumando. ¿De acuerdo? Ustedes se darán cuenta que de pronto hay transiciones muy bruscas cuando estoy tratando de interpretar una expresión de este tipo. Sin embargo, creo que es importante que nosotros entendamos que la matemática, bien explicada, que no es el caso de este curso desafortunadamente, depende de un lenguaje muy estructurado y formal. Tiene sus tecnicismos propios. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, mi formación no es de matemático. Sin embargo, hago lo posible por entender dichos argumentos y yo vengo aquí únicamente de traductor para que así ustedes no se queden preguntándose qué es lo que me quiere decir esta expresión. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a las siguientes propiedades. Muy bien, entonces retomando las propiedades de la suma con números enteros, tenemos una que es trascendental, completamente. Y se van a dar cuenta por qué en los próximos minutos. Primero déjenme escribirla. Tenemos entonces que existe un número entero tal que al ser sumado a otro número entero, ¿de acuerdo? Vamos a obtener 0 como resultado. Dicho número que se suma al número principal que tenemos dentro de esta adición, le vamos a conocer como el opuesto. Y no importa de qué manera se sume el opuesto, si por la derecha o por la izquierda, el resultado es fundamentalmente el mismo. Ahora, regresemos ahora a la interpretación coloquial. Este argumento que nos expresa, nos dice, mira, en el mundo de los números enteros, disculpen, ya iba a tener un desliz ahí, en el mundo de los números enteros, tienes tú lo siguiente. Primero, estableces una ecuación de igualdad. ¿Sale? Ahora, ya que estableces esta expresión de igualdad, ¿qué es lo que debo hacer yo para obtener 0 a ambos lados de la igualdad? Bueno, pues lo que debo hacer entonces es tomar en cuenta que puedo tomar la resta entre el número y su mismo valor. Para este caso, a menos a me va a dar como resultado 0. Pero, ¿qué creen? Toda esta expresión se obtuvo del siguiente proceso. Entendemos que lo que aparece a la izquierda de la igualdad tiene que ser lo mismo que lo que aparece a la derecha de la igualdad. Por lo tanto, si esto yo lo desmenuzo a través de un proceso, lo primero que hice, déjeme borrarlo. Lo primero que hago es restar a ambos lados el valor de a. ¿De acuerdo? Ahora, voy simplemente a desarrollar la resta en uno de los lados de la igualdad. Para mi gusto, lo hago por la derecha. Ustedes lo pueden hacer por el lado que más les agrade. No hay ningún inconveniente. Y entonces, yo conozco que si a interactúa con su negativo,
el resultado va a ser igual a 0. ¿Y qué creen? Esta es la transición fundamental que estamos buscando para establecer una nueva operación a la que yo llamo resta. Lo expreso aquí. La existencia del opuesto da pauta a la resta. Entonces, démonos cuenta del poder de las propiedades de las operaciones básicas con cada uno de los conjuntos numéricos con los que habremos de trabajar. Imagínense nada más. El hecho de que exista un elemento al que yo llamo opuesto me permite entender o expresar que existe una nueva operación básica que depende de una propiedad, perdón, que depende de una sola propiedad. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Déjenme lo aterrizo a través de un ejemplo numérico. Imaginemos lo siguiente. Yo tengo 9, ¿de acuerdo? Y su opuesto vendría siendo el menos 9. Esto me va a dar igual a 0. Ahora expreso este tipo de propiedad con números negativos. Tengo, por ejemplo, menos 17. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería su opuesto? Démonos cuenta de algo, y aquí la fórmula nos está ayudando. Debo yo tomar el valor de A y multiplicarlo por un signo menos. Desafortunadamente, como aún no comprendemos de las leyes de los signos para la multiplicación, me tengo que adelantar y tengo que entregar un spoiler, una probadita nada más de lo que vendría siendo la multiplicación, la ley de los signos para la multiplicación. Entendamos lo siguiente. Los signos también tienen intervención dentro de las operaciones básicas. De manera más específica, la que nos permite expresar cuando un número es negativo o positivo depende directamente de la multiplicación. Por ejemplo, si yo multiplico más 1 por menos 1, voy a obtener menos 1. Si yo multiplico menos 1 por menos 1, voy a obtener más 1. Solo de manera muy breve les voy a decir. Cuando yo multiplico signos opuestos, obtengo un signo negativo. Cuando yo multiplico signos idénticos, obtengo un signo positivo. ¿De acuerdo? Solamente es esta pequeña esquematización para poder entender entonces qué es lo que va a pasar aquí. E inclusive voy a cambiar este paréntesis por un corchete. Sale. Cuando yo expreso la siguiente operación, en realidad me estoy ahorrando un 1. Porque si ustedes recuerdan de las propiedades que tenemos de la multiplicación en los números naturales, o sea, nos estamos regresando varios temas atrás, ustedes entenderán que el 1 es nuestro elemento neutro, ¿sale? Y es por eso que dentro de una expresión numérica la podemos dejar explícita
o nos la podemos ahorrar si tenemos pereza y queremos ahorrar, en mi caso, plumón. Ahorita van a darse cuenta de qué es lo que estoy hablando. Primero déjenme terminar la ecuación. Disculpen. Entonces les mencionaba, tomamos lo que expresa esta ecuación, es decir, A es igual a menos 17. Tomo el valor de A, que es menos 17, y lo multiplico por un signo menos afuera. Y esto me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y es que ya me está faltando pizarrón aquí, lo que va a ocurrir es que el opuesto de un número negativo vendría siendo un número positivo. Y es ahí la analogía que buscaba yo explicar en sesiones anteriores, en la que yo establecía al 0, aparte de mi referencia arbitraria, para entender hacia dónde crecen los números enteros, también como un punto de reflexión. Es decir, los números enteros positivos, vamos a verlo de esta manera. Al establecer como punto de inicio el 0, obtengo una reflexión. Es decir, imaginemos que este plumón son todos los números enteros positivos. La punta que está por este lado izquierdo vendría siendo la posición del número 0. Ahora, ¿cómo el 0 actúa como un elemento reflector? Lo que va a pasar es que obtengo los elementos a los que llamo números negativos. Es decir, tienen la misma magnitud que los números positivos, pero crecen en dirección opuesta a los números positivos. ¿Sale? Lo podemos ver de manera horizontal o lo podemos ver de manera vertical. Evidentemente así es muy poco eficiente, pero creo que se puede más o menos estimar qué es lo que está sucediendo con los números negativos y positivos. Ok, entonces concluyo mi ecuación y reitero la idea principal de esta expresión. Entiéndase, el opuesto de un número positivo es un número negativo. El opuesto de un número negativo es un número positivo. Aquí recuerden por qué aparece el número positivo. Menos por menos es más, debido a las reglas de los signos. Y, finalmente, desarrollamos esa multiplicación de signos y obtenemos un número positivo. ¿Sale? Entonces, de ahí la trascendencia de la propiedad de la existencia del opuesto dentro de la suma. Nos permite establecer la operación básica que todos conocemos como resta o sustracción. Ya casi nos devoramos las propiedades de la suma con números enteros. Únicamente tenemos que abordar dos más, que igual comparte con los números naturales. Y me refiero a la uniformidad. ¿Sale? ¿Qué puedo expresarla de esta manera? Tengo yo un número entero A que es igual en valor a un número entero B. B lo puedo expresar de manera diferente, tal que siga siendo el mismo valor de A. Ahora, si yo tomo A y B dentro de una suma, ¿qué es lo que yo espero? Si a A le sumo un tercer número entero, llamado C, puedo esperar que al sumar B con el susodicho número C, voy a obtener
el mismo resultado dentro de esas sumas. Es decir, tengo un número entero A, el que sea, no me importa, el cual yo lo puedo expresar de diferentes maneras, ya sea como una multiplicación, como una suma, como una resta, no me importa. La idea es que el valor de la izquierda sea idéntico al valor de la derecha, no importa de la manera en cómo yo lo exprese. Ahora, teniendo eso en cuenta, si yo desarrollo la suma con un elemento C o un tercer número entero C, lo que va a pasar es que no importa la manera en cómo yo configure a ese número, la suma va a resultar la misma. Y ahorita nos vamos a dar cuenta con un ejemplo numérico. Solo atendamos unos minutos más para poder concluir con estas propiedades. Entonces, hablemos finalmente de la monotonía. La monotonía expresa que si yo tengo dos números enteros dos números enteros, uno A y uno B, y además establezco una comparación de este tipo, es decir, el valor de A es menor que el valor de B, entonces yo puedo esperar que en una suma tengo A más un tercer número entero llamado C es menor que la suma de B más el susodicho número entero C. Esto lo podemos observar de manera más consistente en la recta numérica. Ya lo hicimos para los números naturales, pero también lo puedo abordar aquí. Recuerden, ya estamos trabajando con rectas numéricas completamente arbitrarias. Entonces, se sobreentiende que estos números que aparecen dentro de la recta numérica tanto pueden ser como positivos o negativos. ¿De acuerdo? Entonces, primero establezco el ejemplo de la comparación. Es decir, dentro de la recta numérica yo digo que A es un número menor que B. Y esto se puede evidenciar dentro de la recta numérica. Ahora, asumiendo que le adicionamos el mismo número C a ambos números, es más que obvio que la suma con el número más grande nos va a dar un resultado más grande o de mayor magnitud. ¿Sale? Aquí aparecería la suma de B más C. Ustedes disculparán los dibujos tan convulsos, pero voy a otra vez explicarlo. Tomo yo un número A, que es más chico que el número B. Le adiciono un tercer número a ambos, al que yo llamo C, y me doy cuenta que al sumar C a un número pequeño, evidentemente el resultado va a ser menor que la suma de C a un número grande. Y esto se puede voltear para representarlo con números negativos, sin ningún inconveniente. Es más, vamos a expresar esa idea en la recta numérica. Entonces, aquí es asumiendo que A y B son números positivos, ambos. Entonces, este es el caso
vamos a ver cómo lo expreso. Tanto A y B son positivos. ¿De acuerdo? Ahora imaginemos el caso contrario, que A y B sean negativos. Regálenme por favor un momento. Entonces, entendamos esto. Ups, dejé mi plumón. Disculpen. Si yo nuevamente configuro esta idea intuyendo que A y B son negativos, va a ocurrir exactamente lo mismo. Dense cuenta por qué. A medida que yo más me alejo por la izquierda de mi origen arbitrario, es decir, el 0, el número va a ser cada vez más y más negativo. Y recuerden que hablamos de que son números más y más pequeños, relativamente hablando, o bueno, no relativamente hablando, posicionalmente hablando, disculpen ustedes, tengo que utilizar el lenguaje adecuado, decimos que es un número más y más pequeño, posicionalmente hablando, a medida que se acercan más a menos infinito. Entonces, observemos, entre A y B, ¿quién está más alejado del 0 por la izquierda? Si asumimos que el 0 existe en algún punto de este pizarrón, por este lado, voy a observar que, claro, efectivamente, A está más alejado del 0. Por lo tanto, posicionalmente hablando, es un número más pequeño comparado con B. Si yo nuevamente tomo un tercer número entero llamado C, lo que yo voy a obtener es una una adición de mayor valor o de mayor magnitud, ustedes disculpen, hoy estoy patinando los términos como nunca. Reitero, si yo a un número muy negativo le sumo un tercer número C, lo que me va a dar es una adición con valor posicional pequeño. Pero si yo a un número menos negativo, o es decir, posicionalmente menos pequeño, como es el caso de B, lo que voy a obtener es un resultado más grande. Es decir, B más C va a ser mayor posicionalmente hablando con respecto a la suma de A más C. Recordando entonces que tanto A como B son números enteros negativos. ¿De acuerdo? Yo sé que todo esto suena demasiado abstracto en ocasiones, porque nada más me paso interpretando con gesticulaciones, variables y demás, pero ahorita aterrizándolo con ejemplos numéricos, espero que quede aún más claro. Sale. Entonces, vamos a trascender los argumentos y trasladémonos entonces a ejemplos con números. Ok, entonces para la cerradura, ¿qué tenemos? Digamos que tenemos la suma entre 9 y 3. La suma de ambos números me va a devolver un tercer número que pertenece a los enteros positivos. Para el caso 9 más 3 se obtiene como adición al número 12. Y yo puedo expresar tranquilamente que 12 existe en los números enteros. Y de manera más específica, 12 existe en los números enteros positivos. Recuerden, todo esto que hacemos aquí dentro del curso no es una demostración, para nada.
No, les reitero, yo no tengo la capacidad ni los argumentos matemáticos como para establecer que es una demostración. Son simples ejemplos, muchas veces mundanos, pero tampoco no quiero ofender su inteligencia, que me permitan llevarles a ustedes la idea un poco más aterrizada. Es importante porque ustedes pueden ir ahí por el mundo divulgando, es que ya sé demostrar las propiedades de la suma con números enteros. Y desafortunadamente no es cierto. Nosotros lo que vamos a conocer dentro de este curso, a menos de que yo diga lo contrario, son simples comprobaciones, pero ayudan mucho. ¿De acuerdo? Yo sé que a veces soy demasiado reiterativo y debo corregir esa actitud, pero sí considero que es grave el fraude académico y es un fenómeno que ocurre mucho en nuestra nación desafortunadamente y en otros países también, ¿eh? Pero sí, el hecho de que el profesor sea tan necio que piense que sus conocimientos son únicos e inamovibles, triste, triste compañeros. Pero ya saben, no me quiero volver el señor sermón y venimos aquí a aprender matemáticas. Recordemos entonces, vamos a desarrollar la suma entre dos números negativos, menos 2 y menos 5. ¿Esto qué me da como resultado? Obtengo como resultado al menos 7. Ustedes se habrán dado cuenta que yo ya no voy a estar trabajando las operaciones básicas con números enteros a través de la recta numérica. Esa tarea de estudiar en su punto más elemental cada una de las operaciones básicas lo abordamos en los números naturales. Y es una idea bastante digerible como para que ustedes la puedan trasladar a los números enteros y más específicamente al trabajo con números negativos. Si no es el caso y se les dificulta mucho el malabarismo de números negativos, para eso tienen mi correo electrónico y el Google Meet todos los sábados. ¿Sale? Solo el comercial de siempre. Entonces reitero, menos 5 y menos 2 obtengo menos 7. Por lo tanto, entiendo que menos 7 existe dentro de los números enteros. Y más específicamente hablando, menos 7 existe en los números enteros negativos. ¿De acuerdo? Es decir, el signo no lo exime al resultado de formar parte del conjunto. Vamos a trabajar con otro ejemplo numérico para la siguiente regla, que sería la asociativa. Entonces, la regla asociativa, recordemos que integraba tres sumandos. Asociativa. Asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, tengo yo tres sumandos. 7 más 4, que están agrupados a través de paréntesis, y existe un tercer elemento, que para este caso numérico es el 3. ¿Sale? Y bajo la propiedad asociativa me dice que yo puedo agrupar los elementos de la manera que me convenga y aún así el resultado de la suma va a seguir siendo consistente. Estoy agrupando ahora la suma de 4 con 3 y el elemento independiente, es decir, el que está fuera de la suma, o bueno, mejor dicho, fuera de los paréntesis, es el número 7. Y sin embargo, el resultado va a ser consistente. 7 y 4, ¿cuánto es? Son 11. ¿Sí? A ver. 8, 9, 10,
11, efectivamente. Dense cuenta que nadie está exento de hacer operaciones con sus manos. 11 más 3. Veamos el lado derecho de la igualdad. Primero operamos la suma dentro del paréntesis. ¿Qué tengo? 4 más 3, que es 7. Y nos vamos dando cuenta de que el resultado va a ser el mismo tanto a la izquierda de la igualdad como a la derecha de la igualdad. Y eso que se cambió la manera en que agrupamos términos. ¿De acuerdo? 14 es igual a 14, por más que obvias razones. Trabajemos ahora con un ejemplo que involucre únicamente números negativos. Ups. Ok. Asociativa para números negativos. Tengo por instancia la siguiente expresión. A ver. Dice, es la suma de menos 2 con menos 9. Ajá. Todo esto agrupado entre corchetes. Y tengo de manera exterior un tercer elemento que también se está sumando. Y por la derecha de la igualdad yo puedo agrupar los términos de manera diferente. Tengo entonces el corchete donde se agrupa la suma de menos 9 y menos 3. Sale y vale. Entonces vamos a empezar a eliminar corchetes y paréntesis de por medio. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos menos 9 y menos 2. Eso nos da como resultado menos 11. Ya puedo eliminar algunos paréntesis. Finalmente tengo la suma con menos 3. ¿Sale? Vámonos a la derecha de la igualdad. ¿Qué dice? El menos 2 está solo, así que este no lo perturbo. Pero adentro de los corchetes está la adición entre menos 9 y menos 3. Por lo tanto, para poder eliminar esos paréntesis, lo que hago es dicha operación. Menos 9 y menos 3 es menos 12. ¿De acuerdo? Finalmente, lo que voy a obtener tiene que ser lo mismo tanto a la izquierda de la igualdad como a la derecha de la igualdad, porque el haber agrupado términos de manera diferente no tiene que alterar bajo ninguna circunstancia el valor de mi suma. ¿Qué tenemos por la izquierda? Tenemos menos 14, que va a ser igual a menos 14. Y démonos cuenta, con este ejemplo numérico hemos desarrollado la comprobación, más no la, ¿cuál es el término matemático adecuado? Dejen recuerdo, se me está yendo la idea. Perdón, siempre es una idea que se me va de la punta de la lengua, pero esto es una simple demostración. Sin embargo, también representa su valor pedagógico para poder entender qué es lo que está pasando dentro de esta propiedad. Así, perdón, el término que estaba buscando es que esto es solamente una comprobación, más no es una demostración. Nosotros no estamos demostrando absolutamente nada. Eso es trabajo que ustedes pueden hacer si se quieren dedicar al ámbito formal de las matemáticas. Bien, entonces brinquemos a la siguiente propiedad, a ver cómo estamos en tiempo. ¡Wow! Nunca pensé que volver a expresar
cómo funcionan las reglas de trabajo de la suma con números enteros, me iba a tomar solo una sesión. Sin embargo, así fue el caso. Sale, elemento neutro. Aquí no hay mucho que ver. Es simplemente externar la idea de que el sumar 0 a cualquier número entero nos permite obtener el mismo número entero. Entonces, elemento neutro, vamos para allá. Si yo adiciono 0 más 3 y la adición ocurre por la izquierda, va a ser lo mismo que desarrollar la adición de 0 por la derecha. Y finalmente, el resultado de ambas operaciones va a ser igual a 3. ¿Sale? Imaginemos este ejemplo entonces con un número negativo. Tengo entonces 0 al cual le estoy sumando el menos 8. Como pueden observar, la suma de 0 ocurre por la izquierda. Si yo hago la suma de 0 por la derecha, eso no tendría por qué alterar el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que obtengo? El resultado de dichas operaciones sería igual a menos 8. ¿De acuerdo? Ok, creo que me brinqué una expresión y me parece que es la propiedad conmutativa. Vamos a trabajarla. Ustedes disculparán, a pesar de que tengo siempre notas para poder tener una transición coherente entre ejemplos y temas. De todas maneras, se me escapa siempre el cochino jitomate. Entonces, propiedad conmutativa. Recordemos, es la propiedad que permite comprender a mayor profundidad la propiedad asociativa. ¿Por qué? Entendemos que la suma, por lo menos de enteros, no tiene alteración posicional. Es decir, no me importa de qué manera yo desarrolle la suma de ambos elementos, el resultado tendría que ser el mismo. Y para esta situación, sí lo es. 4 más 9 es igual a 13 y 9 más 4 es igual a 13. Veámoslo con un ejemplo en los números negativos. Tengo por instancia el menos 7 y el menos 4 que se están sumando, ¿sale? Que van a ser igual a la suma de menos 4 más menos 7. ¿Ok? Entendamos que no importa la posición de los sumandos, debo obtener el mismo resultado a ambos lados de la igualdad. Entonces, menos 7 y menos 4 es menos 11, que va a ser igual a menos 4 menos 7, que consistentemente tendría que seguir siendo menos 11. ¿Sale? ¿Qué nos queda? Estamos trabajando con cerradura, asociativa, conmutativa, elemento neutro. Ah, y aquí viene la interesante. La existencia del opuesto. La que por fin permitió entender por qué existe la resta únicamente cuando hablamos de números enteros. Yo erróneamente les estaba repite y repite,
como máquina descompuesta en los temas anteriores. Los números naturales comprenden 4 operaciones básicas. Vil mentira, y lo reconozco. Entonces, las 4 operaciones básicas que nosotros conocemos de manera cotidiana, suma, resta, multiplicación y división, únicamente se manifiestan a partir de la integración de los números enteros. De otra manera, no podemos hablar de la resta, por lo menos en los números naturales. Ok, ahora sí, como siempre, este espacio desafortunadamente se llena de notas culturales, pero algunas de ellas inservibles, otras de ellas bastante útiles para tener hilación dentro de nuestro curso. Ok, hablemos de la existencia del opuesto. ¿Y qué tenemos? Primero voy a trabajar con un número positivo y posteriormente el ejemplo también lo voy a trasladar a un número negativo. Tengo entonces al 3. ¿Cuál sería su opuesto? Que me permite entregar como resultado al 0. Su opuesto vendría siendo menos 3 o 3 negativo, no importa cómo lo lean. Finalmente, si yo desarrollo esta operación, me doy cuenta que el resultado es 0. Digamos ahora, tengo yo a menos 57 y quiero buscar su número opuesto tal que el resultado de la operación sea 0. Recuerdo, si para los positivos su número opuesto es negativo, por lo tanto, a los números negativos, su número opuesto es un número positivo. Entonces, si yo adiciono 57 positivo, lo que yo voy a obtener de esta operación es 0. Bien, nos restan dos propiedades. Cada una va a tener su ejemplo numérico como hemos estado trabajando con las anteriores. Entonces regálenme un minuto para poder borrar el pizarrón. Bien. Entonces retomamos la uniformidad y entiendo, por ejemplo, que al 15 yo lo puedo expresar como la suma de 7 más 8. Entonces, si yo a 15 le sumo, si yo a 15 le sumo 2, entonces yo espero obtener el mismo resultado si a 7 más 8 le sumo 2. Recordemos, la uniformidad expresa que no importa la manera en cómo yo describa al número, el resultado de la operación a ambos lados de la igualdad tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, 15 más 2, ¿cuánto nos da? Nos da 17. Mientras tanto, 7 más 8 es igual a 15. Por lo tanto, me puedo deshacer de este paréntesis. Híjole, es que de pronto, de tanto hablar, se me reseca la garganta. 7 y 8 son 15. 15 más 2. Y finalmente,
para concluir con la operación a la derecha de la igualdad, me doy cuenta que obtengo el mismo resultado. 17 igual a 17. Claro, por obvias razones. Trabajemos también la uniformidad con un ejemplo negativo. Por favor, regáleme un minuto. Perdón, ok, sale. Bien. Tengo, por ejemplo, al menos 19. ¿De acuerdo? El cual yo lo puedo expresar como la suma de dos números negativos, que vendrían siendo el menos 12 y el menos 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo a 19 le adiciono un número entero? Observemos. Déjenme hacer una separación para que se entienda que es una idea aparte. Ups, disculpen ustedes el sonido de mi celular. Caray. De acuerdo. Entonces, digo yo que le sumo a menos 19 un número entero. Por ejemplo, tengo la suma de menos 19 más menos 7. ¿Sale? Lo que yo estoy esperando, bajo la propiedad de la uniformidad, es que no importa cómo yo haya hecho la descripción de menos 19, tengo que obtener el mismo resultado a ambos lados de la igualdad. Recuerden, estoy escribiendo al menos 19 como la suma de menos 12 y menos 7. Yo a este elemento le voy a adicionar el valor de menos 7. Ok, entonces, primero desarrollo esta adición por la izquierda de la igualdad. ¿Qué es lo que yo obtengo? Menos 19 y menos 7 me va a dar menos 26. Solo dejen corroborarlo. Menos 20, me quedan 6. Sí, menos 26. Finalmente, yo desarrollo la adición que aparece dentro del corchete. ¿Y qué es lo que obtengo? Tendría que obtener fundamentalmente menos 19. Y por último, le adiciono menos 7. Finalmente, menos 26 y menos 26 son el resultado que estoy esperando a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Solo nos queda evaluar la monotonía y estaremos cerrando la participación del día de hoy. Ok, concluimos entonces con la monotonía. La verdad, siempre lo que siento es la constricción del tiempo en estas sesiones virtuales. Les voy a confesar algo, me agrada muchísimo la interacción entre el mundo virtual y ustedes. Sin embargo, sí me estoy dando cuenta que lo que me consume de manera mayoritaria es el factor tiempo. Porque en ocasiones, de tanto estar de dubitativo o a veces simplemente estar divagando con mis palabras, estoy perdiendo tiempo. Entonces procuraré mejorar a toda costa esa clase de actitudes para que ustedes sigan obteniendo cada vez mejor y mejores clases. Hablemos monotonía entonces. Tengo yo la expresión de dos números que se están comparando a través del signo menor que. Entiendo perfectamente que 2 es menor que 5. Recordemos, esa
expresión comparativa ahora trabaja de manera posicional. Es claro, posicionalmente hablando, 2 es menor que 5. Ahora, si yo desarrollo una suma a ambos lados de la desigualdad, ¿qué es lo que obtengo? 2 le adiciono 8 y a la derecha de la igualdad adiciono de manera idéntica ese 8. 2 más 8 me va a dar 10. 5 más 8 me va a dar 13. ¿Y qué observo inmediatamente? Que claro, el 10 es menor que el 13. ¿Sale? Entonces sigo satisfaciendo el signo comparativo que mantiene esta desigualdad. Trabajemos ahora con números negativos. Tengo entonces la comparación que sostengo entre menos 3 y menos 1. Recordemos, posicionalmente hablando, el menos 3 es un número más pequeño con respecto al menos 1. Ahora, si yo desarrollo una suma a ambos lados de la desigualdad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por favor, observemos. Tengo entonces menos 3 a quien le adiciono el menos 9. Y menos 1 que también se va a asociar, o le estoy, adicionando el menos 9. Menos 3 y menos 9 me da menos 12. Menos 1 y menos 9 me da menos 10. ¿Y qué creen? La desigualdad se sigue sosteniendo. Posicionalmente hablando, el menos 12 es un número más alejado de 0 que el menos 10. Y por lo tanto, sigo satisfaciendo este signo comparativo menor que. ¿Sale y vale? Pues bien, compañeros, desafortunadamente, lo que siempre nos consume dentro de estas sesiones es el tiempo. Sin embargo, para eso tenemos las asesorías de Google Meet todos los sábados a las 11:30, a menos de que pase algo y tenga que cambiar el horario. Ya saben, yo les agradezco siempre su perseverancia y su paciencia conmigo, ante todo, porque como se dan cuenta, la tecnología me ha jugado muy malas pasadas. Y finalmente quiero concluir diciéndoles lo mismo de siempre. El hecho de que ustedes no se vean contagiados, ni ningún ser querido alrededor de ustedes tampoco haya sido contagiado, no quiere decir que la pandemia ya haya concluido. Por favor, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.